Bien, continuamos con Código TF, como lo dijimos, ¿no? Tema hoy, reforma previsional. Están representantes de los gremios, está con nosotros Horacio Catena del SUTEF y de la CTA. Buenas noches, Horacio, gracias por venir. Alejandro Ledesma de ATSA. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, gracias, y Fabián Recabal, representante de ATE y además director del IPAU. Muy buenas noches, gracias a los tres por estar acá. Buenas noches. Bueno, tema más que importante, se viene debatiendo, se viene hablando hace mucho la situación del IPAUS. La idea es tratar de transmitir, ¿no es cierto?, a ver que le llegue a la gente el mensaje, sobre todo ahora que hay una propuesta de un nuevo proyecto, uno más, se han presentado muchos, este parece ser el que viene mejor encaminado en cuanto a que va a ser tratado, que no quiere decir que vaya a salir. ¿Qué análisis hacen ustedes de este proyecto de la legisladora Mira Martínez del bloque del Frente para la Victoria? En principio, nosotros el análisis que hacemos, en primer lugar no coincidimos con el diagnóstico que da la legisladora en su proyecto. Y al no coincidir con el diagnóstico, muy difícilmente coincidamos con la solución que da ese diagnóstico, que es la reforma del sistema previsional, que en realidad no tiene nada de innovador, no tiene nada de nuevo, no tiene nada de novedoso, sino que es un poquito de todos los proyectos que fuimos rechazando durante todos estos años. Pero digo, hay que dar ejemplos concretos para que se entienda. Si la legisladora plantea en el segundo párrafo de la presentación que no es intención de este espacio político justificar, atribuir responsabilidades ni culpa en cuanto a los motivos y circunstancias que han llevado a la actual situación, pero sí dar solución. Es decir, no solo se está licuando el sistema previsional, sino que se están licuando las responsabilidades políticas que hicieron que el IPAU esté en estas condiciones. Es decir, nos tenemos que olvidar de la 460, nos tenemos que olvidar de los 208 millones de pesos dólares que no fueron devueltos a los trabajadores, nos tenemos que olvidar cuando la legislatura de Manfredotti nos redujo a la mitad las contribuciones patronales desfinanciando el sistema previsional, nos tenemos que olvidar de los jubilados de privilegio que dio esa misma legislatura, nos tenemos que olvidar que en los últimos años, para no ir a un hecho tan largo, sino que vamos a los últimos presupuestos que la legisladora Martínez votó en la legislatura provincial, lo cual tiene un componente que es salario, y los salarios tienen aporte y contribuciones que deberían ir al IPAU y no fue, cosa que esta central y esta organización denunció a través del juicio político y no se le dio mérito para la investigación del por qué no fueron los fondos que fueron votados en una ley de presupuesto, que son salarios de los trabajadores, que eso evitaría que nuestros jubilados cobren en cuota y que tendríamos una situación distinta. Es decir, solo ese párrafo, porque ahí el tiempo en televisión es corto, da un diagnóstico que dice, no importa cómo llegamos hasta acá, pero la solución es claro a quién le da la responsabilidad, porque nos reforma el régimen jubilatorio a toda la administración pública. Entonces, digo, del fondo residual no se ha investigado. De la 676, ley votada por amplísima mayoría, no recuerdo si no fue por unanimidad, en plena vigencia, este gobierno no pagó una sola cuota. De los aportes y contribuciones, la gobernadora se da el lujo de hacer una conferencia y decir que debe más de 400 millones de pesos solo del 2014. Seguramente el director Recabal tendrá los datos de cuánto ya lleva de deuda este año. Y la solución que se busca es menemizar el IPAUS. Ahora, ¿no entienden que la solución viene por dos vías? Por un lado, obviamente, que se pague lo que se debe y que los quienes deben aportar aporten... Pero no es tan obvio en el proyecto. No, pero digo, más allá del proyecto puntual, porque justamente puede ser ese proyecto como puede ser que se termine discutiendo otro o algo en general superador. la postura era Claro. en contra de todos los proyectos y que son muy similares. Más allá de eso, digamos, no puede ser dos vías. Por un lado, que se pague lo que se tiene que pagar, que los deudores se pongan al día, como corresponde y demás, pero además que se haga una reforma para hacer sustentable el régimen. Para hacer la reforma primero tenía que estar al día. O sea, no podemos discutir una reforma en base a una pistola en la cabeza. Este gobierno, Fabián Río, lo ha venido haciendo estos últimos 7 años. Y esta legislatura, como la anterior, porque en la anterior nosotros perdimos un juicio político 15-0. ¿Ah? No nos olvidemos esto, 15-0. Y ustedes pusieron ahora en esta legislatura esta También, situación. igual. Esta legislatura aprobó de que se saque plata del asistencial para pagar la jubilación. Como realidad lo que estamos haciendo es financiar a todo, tanto municipio como gobierno, con la plata de trabajadores se ha estado financiando muchas políticas de gobierno. Ahora,
Que hay que hacer modificaciones, seguramente tendremos que hacer modificaciones. Tendremos que evaluarlas. En el caso de salud tenemos, bueno, hoy tenemos radiólogos, pero también tenemos los enfermeros con la ley 24.004, que hemos estado durante estos 7 años desde ALSA tratando de hacerla poner en vigencia, que son a nuestros compañeros enfermeros que tienen salubridad dentro del sector, que está reconocido a nivel nacional, que Fabiana Ríos se la pasó mandando los expedientes por todos lados para no sacarlo, y nosotros decimos que en esos casos tendría que aportar más. Nosotros mismos como sindicato decimos que el compañero que tiene salubridad tiene que aportar más. Esas discusiones se deben dar, pero también tenemos que ser, nuestra prioridad hoy es que el jubilado cobre en tiempo y forma. Según nuestros representantes, directores, que nosotros más no tenemos, pero ellos ganaron la elección, dicen que si todos los entes pagan como corresponde, se pagarían en tiempo y forma los salarios de los jubilados. Bueno, hacemos por ahí y después discutamos eso. Que sería así en tiempo y Tengo un forma. representante electo por los trabajadores que está dentro de la caja que dicen exactamente, tengo que creer lo que dice él. Digo, a nivel previsional es necesario, o primeramente es necesario aclarar algunas cuestiones de números y de saldos en las cuentas, como para empezar a hablar del diagnóstico que decía recién Horacio. En la cuenta previsional hoy hay menos de 2 millones de pesos, es decir, que nos faltan más de 120 millones de pesos para terminar de abonar los saberes jubilatorios del mes de julio. En la cuenta asistencial hay un saldo negativo, es decir, dentro de los 2 millones de pesos que el IPAUS tiene de reserva hay un saldo negativo de 145.000 pesos y una deuda en Tesorería General de expedientes asistenciales de más de 24 millones de pesos. Del mes pasado, digamos, de los aportes que vencieron el día 22 de julio, todavía se adeudan a nivel asistencial 41 millones de pesos. ¿Sí? Y a nivel previsional este año va a terminar el presupuesto con un déficit de alrededor de los 17 millones de pesos. Es decir, me parece que numéricamente o presupuestariamente un déficit de 17 millones de pesos, calculando solo el ingreso corriente versus el egreso corriente, no es un déficit que debería sustentar o fundamentar una modificación de urgencia. Acá lo que el IPAUS necesita en forma urgente es que se garantice el ingreso de flujo financiero, es que se garantice que el 100% de los aportes y contribuciones de los trabajadores ingresen al IPAUS y no están ingresando. Vuelvo, repito, solamente el mes pasado, con el vencimiento del 22 de julio, se quedaron debiendo contribuciones asistenciales por 41 millones de pesos y en total, desde el 2011, se deben más de 470 millones de pesos. Entonces, a nadie escapa la postura de ATE y siempre nosotros, acá tengo en agosto del 2012, en diciembre, perdón, del 2012 nosotros presentamos en ese momento un proyecto de modificación basado principalmente en un estudio actuarial realizado en el 2010. Pasaron 3 años y lamentablemente no se ha discutido, no se ha podido, mejor dicho, resolver esta situación y hoy la coyuntura actual es diferente. Hoy estamos hablando de un proyecto, de un estudio actuarial desactualizado que es necesario actualizarlo para empezar a hablar de sustentabilidad del sistema. No podemos modificar nada si no sabemos nosotros, si no tenemos garantizado el ingreso del flujo financiero, si es que realmente queremos modificar y hacer un proyecto sustentable. Este proyecto mejor dicho, de modificación del régimen, no da sustentabilidad al sistema, no garantiza el pago a los jubilados en tiempo y forma. Lo único que garantiza es la contención del gasto para el próximo gobierno. Es que decir que el próximo gobierno y terminen gastando menos en el IPAUS, ¿sí? Entonces me parece que esto es lo que debe quedar claro. No, nosotros en principio coincido con la última parte que decía Recabal, que el proyecto en sí no garantiza absolutamente nada, pero además tiene una falencia muy importante el proyecto, o dos. Primero que no ha trabajado sobre la franja etaria, da por ejemplo la expectativa de vida basada en un informe mundial, pero no sobre la base de la realidad que tenemos en Tierra del Fuego, que es sustancialmente distinta, por un lado. Y por otro lado, se basa en un informe en el cual no está prevista el cobro de la creencia. Si nosotros se hubiese pagado la 676 tal como está previsto, después del 50% del cobro de la 676 se podría utilizar parte de esos fondos para atender el déficit corriente. Eso no está planteado en el informe y desde el punto de vista del régimen jubilatorio docente no hay un solo justificativo para que se nos reforme el régimen jubilatorio. No hay un estudio, no hay absolutamente nada. Hago la Sí. carga inversa. ¿Cuál Sí. es la justificación para jubilar gente con 45 años? Dependiendo del ejemplo que me pongas. ¿Un docente? ¿De escuela especial? Un
trabajador de la administración pública. No, bueno, porque una cosa es el docente de la escuela especial que trabajó 20 años con chicos especiales, ¿sí? Y otra cosa es otra... No son todas iguales las situaciones. Bueno. No son todas iguales. ¿Cuál es la justificación para jubilar, vamos por un ejemplo, a un docente con 45 años que trabajó 20 años frente a un aula? Tiene la justificación del envejecimiento prematuro que genera la actividad en la educación especial o en cualquier otro lugar de la... ¿A los 45 años ya, Sí. o sea, ya son viejos los docentes a los 45? No. Una cosa es que sean viejos y otra cosa es lo que genera el trabajo en la educación especial. Son dos cosas distintas. Además nosotros tenemos una concepción de los jubilados que no es la misma que tiene ni el Frente para la Victoria. Nosotros no queremos jubilados de 70 años. No tiene por qué ser 70. No, bueno, pero está planteada la edad avanzada en 70, de 60, digo. Pero edad avanzada, no ordinaria. No, ordinaria. En la Argentina, recorran la Argentina y pregunten los 25 años de servicio sin límite de edad en la jubilación docente, si eso es un privilegio o es un beneficio para el sistema educativo. Y por otro lado, es fácil opinar desde el punto de vista de la edad sin haber pasado por la actividad concreta que significa la actividad en la educación especial, que es el ejemplo que vos ponés, porque esa es la edad que puede haber un ejemplo, pero que además no es el común denominador. No es el común denominador. Pero por eso digo, la consulta en general, disculpe, está bien, pero lo que pasa es que si se jubilaran todos los docentes a los 45 años, tenés razón. Ahora, si es una docente que vino, se recibió, empezó a trabajar y no tuvo ninguna interrupción, porque esa es la garantía para que vos cumplas los 25 años de servicio, etcétera. Entonces ahí tenés un fenómeno que nosotros hicimos una explicación de por qué el sistema jubilatorio docente es especial y no de privilegio. Digo, eso y además que en general no hay jubilaciones de ese tipo, como vos lo planteás, son una, ¿no? Cada tanto. Pero que además, como es solidario el sistema jubilatorio, nuestro sector tiene cada un jubilado casi 6 aportantes. Eso es lo que le da la garantía de sustentabilidad. Pero además, nuestro sector tiene todo el salario en blanco. Por lo tanto, cada peso que el docente en actividad cobra, lo aporta. Digo, y en todo caso, vamos a suponer que de todo lo que ustedes dicen, algo tenga razón. Bueno, ¿y por qué corregirlo a partir de las edades? Puede haber otras correcciones que hay que hacer. Bueno, pero por es que ese ejemplo, es el debate. Un aporte diferencial, sí, bueno, pero nosotros establecer un límite de edad, establecer mayor cantidad de años de aporte. O sea, la variable No, pueden ser varias, pero bueno, discutirlas. Pero nosotros lo que entendemos, lo hemos dicho hoy en la legislatura, que el ámbito de discusión del sistema previsional, al ser el IPAUS un ente autárquico, y lo queremos con plena autarquía, nosotros nos declaramos en contra de la consigna ANSES Fueguino, porque todos los dineros que van al IPAUS son aportes y contribuciones, es decir, salario de los trabajadores, no es como otras cajas que puede haber algún otro aporte de otro lugar. Nosotros en todo caso, en el IPAUS se generarán los estudios, se generará la propuesta y será el directorio del IPAUS el que eleve la propuesta que considere necesaria y en todo caso la legislatura la tratará, no al revés. Pero esa es nuestra posición. Si partimos del análisis de que la cantidad de años aportados, 20, 25, 30, dependiendo del régimen, para no entrar en detalles, no alcanza a sustentar los años de pasividad que tiene esa persona. Eso? ¿Quién lo dice? Porque lo podemos ver con la cantidad de personas que se han jubilado a los 40 y pico años y se supone que va a vivir hasta los 70, 75, porque esa es la expectativa de vida en la Argentina. La sustentabilidad Entonces, no alcanza a sustentar eso. Pero no es esa la expectativa de vida en el IPAUS. Ahí sí estamos hablando de que No es esa la expectativa de vida en el IPAUS. La sustentabilidad, digo, la sustentabilidad, porque es más baja. La sustentabilidad. ¿En base a qué? En base a los fallecimientos que se van dando. En base a la realidad. ¿Se entierra el fuego, la gente se muere más joven que en otros lugares? Sí. Digo, más allá de ese análisis, Sí. la sustentabilidad del sistema... Pero además te invito a que veas la expectativa de vida en términos generales y la expectativa de vida en términos en contexto de isla. La sustentabilidad del sistema no se debe tomar en cuenta lo que uno aporta, la cantidad de años aportados y lo que uno aporta porcentualmente para ver si alcanza para mantener una jubilación por los años de vida que le quedan.
La sustentabilidad se basa en la solidaridad intergeneracional, es decir, la masa de aportes de activos debe sustentar a la masa de jubilaciones y pensiones. Correcto. Pero más allá de eso, digo, me parece que acá hay que separar lo importante de lo urgente. Vuelvo a decir, lo urgente del IPAUS es que le transfieran el dinero correspondiente. Y estamos de acuerdo. A principio de la gestión nosotros estábamos hablando y proponiendo cómo iba a ser el gobierno, o los empleadores, mejor dicho, para hacerse cargo de la deuda histórica. Hoy ni siquiera estamos hablando de deuda, estamos hablando simplemente de que cumplan en tiempo y forma todos los empleadores, no solamente el gobierno de la provincia, sino todos los empleadores, en tiempo y forma con el 100% de los aportes y contribuciones. Eso es lo urgente, eso es lo que inmediatamente el IPAUS necesita, el flujo financiero. Lo importante es discutir la reforma del régimen jubilatorio, pero una reforma integral. Acá no podemos eludir o simplemente hablar de una modificación que sea netamente política. Acá tenemos que hablar de una modificación que dé sustentabilidad al sistema. Exacto. Y no se puede hacer modificación si no está basada en informes técnicos, ¿sí? Nosotros cuando propusimos la modificación, nosotros estamos dispuestos desde ATE a proponer, mejor dicho, a discutir todas las modificaciones que sean necesarias, pero que sean elaboradas con un espíritu de dar sustentabilidad al sistema. Nosotros cuando propusimos hablamos del estudio actuarial del 2010. Hoy ese estudio actuarial está desactualizado. Sí. Es de 5 Pero años tampoco atrás. se le dio bolilla a ese estudio. Bien. No, entonces, lo que debemos Que ya hacer, advertía de una crisis. a mi entender, lo que debemos hacer es actualizar el estudio actuarial y técnicamente decir cuáles son las reformas necesarias para darle sustentabilidad al sistema. Ahora, en ese estudio actuarial no solamente debe estar incorporado la evaluación y la proyección de los gastos, como estuvo incorporado en el estudio Merinki, sino también la evaluación y proyección del ingreso, cuestión que no estuvo incorporada en el año 2010 en el estudio Merinki, y eso hizo que cambiara la fecha o el momento en que supuestamente iba a entrar en desequilibrio el régimen previsional. El año pasado, un datito, el año pasado el régimen previsional, la cuenta previsional terminó con un déficit de 55 millones de pesos. Este año va a terminar con un déficit de 17 millones de pesos. Y eso está claramente vinculado al aumento de las contribuciones, que aumentó este año de un 15 a un 16%. Esto eternamente no se puede ir aumentando la contribución. Ahora, sí, pero sí hasta técnicamente tenemos que determinar cuáles son las reformas necesarias. Si hay que subir la edad o no, si hay que aumentar el aporte o no, si hay que aumentar la contribución o no, si hay que modificar los requisitos jubilatorios o no. No podemos hacer una reforma a ojímetro. Pero más allá de eso, digo, hay cosas que hasta la lógica indica que no están bien, como ser el cálculo del haber jubilatorio, basado en el promedio de los últimos 24 meses. En el Sí. caso... Claro, en el es caso imposible si vos trabajaste durante 10, 15 años en una determinada actividad, los últimos 2 años pegaste un cargo porque, no sé, porque tuviste un político amigo, porque lo que fuera, y te jubilás con ese haber y no con lo que trabajaste toda tu vida y aportaste. Pero, ¿cuál es la...? No, disculpame, pero mirá, nosotros hablamos en términos generales. Nosotros estamos de acuerdo con eliminar todos los privilegios del IPAUS. Y ese es un privilegio. Es ilógico, pero para eso tenés que derogar la ley 855, que es la ley de dietas. Y este sindicato juntó 10.000 firmas para la derogación de la ley e hizo un paro general y marchó y la ley goza de buena salud. Y fuimos nosotros quienes a principio de año hicimos un informe dando ejemplos con nombre y apellido de quiénes eran los beneficiarios de esos, digamos, privilegios. Sí, esos privilegios, sí. Bien, Igual son bueno, menos. pero la verdad es que... ¿Ustedes no consideran que es un privilegio que se jubile una persona a los 45, a los 48, a los 50 años como mucho, cuando está en el mejor momento de su carrera, pasa en el hospital si se van? Mira, depende la situación, o sea, está todo estudiado, por algo tenemos ley nacional tanto de Rodrigo como de enfermería. O sea, son lugares donde la salud del trabajador se deteriora. No es fácil trabajar en un hospital donde se te está muriendo la gente y vos tenés que... No es fácil la situación en donde se vive. Sobre todo en especialidades claras como por la enfermería, que está todo el día con el paciente, que otro día se le murió y otro día se salvó. No es una actividad sencilla. Pero lo que vamos, en ese sentido, si está normado, está estudiado y analizado, nosotros no tenemos ningún inconveniente de que aporte más el compañero. Siempre lo hemos dicho en la legislatura. Ahora, lo que sí estamos hablando de una reforma sin hablar primero cómo se le va a pagar al jubilado que hoy está por cobrar.
O sea, separamos, estamos discutiendo, es como le pasa a los, Claro, pero a lo como le mejor está no se pasando le al puede, directorio. no se mejora, no se le paga al de hoy, ¿no es cierto? O sea, todos vamos a dejar en claro algo. Porque hablamos únicamente el tema de de la la- deuda, hay que pagarla, tienen que pagar como corresponde. mensualmente. Sí, bueno, pero eso Como es, corresponde. lo que nos una pasa. expresión de deseo. Como corresponde. Tuya, mía, de ella, de él. Ahora, lo que Como tienen que pagar, no corresponde. pagan. Y el tema de la deuda corriente que planteaba Recabal está legislado. O sea, hay una ley de presupuesto en vigencia, ¿no? Que ya acumula deuda. La ley del presupuesto con el ejercicio cerrado del año pasado, que acumuló deuda. Pero... Está bien, está la deuda, pero por otro lado está esto que vos decís, a lo mejor pero no, no es no un se le tema puede menor. pagar ahora, ¿no es cierto?, al jubilado como merece cobrar. Pero si se sigue así, no se le va a poder pagar a ninguno, dentro de 2, 3, Pero 4, esta 5 años. discusión, ¿Por qué? mire, esta discusión la Porque tenemos- discutamos por qué. Porque de acuerdo a lo que plantea Recabal, no se puede seguir aumentando eternamente las contribuciones, pero sí un 18%, que es lo mínimo que se pone a nivel nacional. Pero además, no se puede desvincular del pasado inmediato, que fue el desfinanciamiento por las bajas contribuciones que tuvo la patronal, el Estado provincial, lo que evitó que el IPAUS acumule reservas para poder hacer frente a lo que tiene todo sistema previsional, que en momento de bache, y entonces para eso tenés la reserva. Digo, ahora, se pone un ejemplo, como si todo el mundo se jubilaría a los 45 o 48 años. Y esas son las excepciones, que tiene una particularidad. Ahora, como dijo Recabal, nosotros disentimos o tenemos una diferencia con ATE, que en todo caso, ese proyecto hay que discutirlo en el seno del ente autárquico. Y entre los 24 sectores aportantes, porque lo primero que tenemos que decir es que los trabajadores no queremos suicidarnos, queremos jubilarnos y cobrar. Por lo tanto, como es todo salario lo que va ahí, queremos que la caja sea sustentable, somos los primeros que queremos que sea sustentable. Pero además no queremos que hagan caja con nosotros, porque el proyecto que viene es hacer caja con el IPAUS. Como dijo Recabal, contener el gasto corriente, ¿no? Porque el primer efecto que hace una reforma es suspender los beneficios. Luego se congela el gasto en jubilación, pero las contribuciones siguen entrando. Y como la compulsa en la actividad va dando en las paritarias determinados parámetros de ingreso, las contribuciones van a seguir entrando. Entonces, nosotros entendemos que como el IPAUS es autárquico, debe discutirse en el seno del IPAUS. Y no en la legislatura. Por supuesto que no. La legislatura está para, cuando el IPAUS eleva la propuesta para poder sancionarla. Se está yendo a un paro ahora. Sí, ¿Qué y va a además le pasar hemos con la- propuesto hoy Pero el a problema la es que legisladora nunca Martínez. nunca se discutió. No, pero lo que nosotros le propusimos hoy a la legisladora Martínez, que va a estar en el bloque después, es que lo plebiscitemos. ¿Por qué no lo plebiscitamos? Entre todos. Modificar Lógico, el... Claro, que lo plebiscitemos, que retire su proyecto y que plebiscitemos entre los trabajadores, que somos los dueños de la caja. Sé que no gusta, porque acá todo el mundo opina del IPAU, pero los dueños de la caja somos los trabajadores estatales. Y que tenemos un sistema recontra desbalanceado en el directorio donde los deudores tienen representantes, que son los representantes de los municipios. Digo, que nos dejen equivocarnos a los trabajadores. Si la clase política ha dirigido la provincia desde que somos provincia, y fíjese cómo está la salud, fíjese cómo está la educación, fíjese cómo está la seguridad. ¿Por qué un ente autárquico, que lo único que entra ahí son los recursos de los trabajadores, lo quieren también administrar quienes nos llevaron a este desastre? En todo caso, si yo tengo diferencia con Recabal, en 3, 4 años Ledesma presentará su lista y habrá un gobierno de los trabajadores en el IPAU que vaya corrigiendo. Mientras tanto, entendemos que lo que tiene que garantizar la legislatura es que lo que votó se cumpla, que manden los aportes y contribuciones, que la ley que votaron, que la 676, que se votó, que está en vigencia, que no ha sido declarada ni inconstitucional, ni nula, ni nada, que también se pague lo que Sí, corresponde. pero igual eso no se usa para gastos corrientes. No, estás equivocada. La 676 no se puede utilizar para pagar después del jubilaciones. 50%, léela Sí, completa, todavía no, pero ni llegan al 50% todavía. si se hubiese pagado todas las cuotas, estamos por encima del 50%. Si se hubiesen pagado todas las cuotas como corresponden los CPPM... Pero volvemos al plan original, se comen ahorros para pagar jubilaciones. ¿Por qué se comen ahorros? Porque vos tenés un menú de inversiones, si te hubiesen pagado, Menú de inversiones que el IPAUS tardó, no quiero equivocarme, pero ¿cuánto? ¿3 años? ¿2 años? Lo que en tardó la aprobarlo? gobernadora en reglamentar Desde la el ley. 2009 que salió la ley, se hizo Y varios eso no es culpa ni de intentos. la legislatura, ni del gobierno. Sí, del gobierno, porque tenía que reglamentar la ley. ¿Y cuánto tardaron luego en ponerlo en vigencia? Ponerle en cómo ponerlo ¿El en menú de vigencia. inversiones está en vigencia? O sea, Lo único hizo que algo? se aprobó, lo único que se aprobó desde la legislatura dentro del menú de inversiones es la operatoria de préstamos, Sí. la cual esta gestión del directorio
pudo reglamentar, solicitó la reglamentación y tuvo el visto bueno, digamos, en el gobierno de la provincia y se pudo hacer efectivo ese beneficio. Ahora, igualmente, como decís vos, ese dinero que está destinado a préstamos no se puede utilizar en gastos corrientes. Ahora, vuelvo a decir, a ver, lo urgente es que ingrese el dinero. Lo importante es discutir un régimen previsional sustentable. Para tener un régimen previsional sustentable es indispensable un informe técnico. No lo digo yo, no lo dice el directorio, no lo dice ATE, lo dicen todas las instituciones internacionales referidas a la seguridad social. No podemos modificar, si es que queremos hacer un sistema sustentable, y nuestro objetivo es ese, sustentabilizar el sistema, no podemos hacer modificaciones sin informe técnico. Se nos acabó el tiempo. ¿El jueves se va a poder sesionar? Nosotros vamos a parar y vamos a movilizar y estamos trabajando para que no haya sesión. Estamos trabajando con los compañeros de la legislatura para que entiendan que nosotros no queremos que nuestro régimen jubilatorio quede a expensa de que si se trata o no se trata. Porque va a pasar a comisión, se va a tratar en septiembre y se iba a invitar a todos. Yo entiendo lo que se dice desde el punto de vista periodístico y todo lo demás, pero nosotros el 4 de diciembre estuvimos en la legislatura y nos fuimos con la promesa que la ley de educación no se trataba. Nos fuimos de la legislatura, se cortó internet, se llenaron de policía, cuando volvimos la ley de educación estaba tratada. Bien, me toca ir al corte. Les agradezco su Gracias. presencia, tema para hablar mucho. Si puedo dedicar un pequeño supuesto. párrafo, 30 segundos. Sí. Acá se está hablando solamente de régimen previsional. Vuelvo a decir, en el sistema asistencial estamos con un saldo negativo de 140.000 pesos y 24 millones de pesos en expedientes asistenciales para pagar. La obra social hoy está totalmente desfinanciada con varios avisos de corte en los prestadores de la ciudad de Buenos Aires, Ushuaia y Río Grande. Lo que lleva problema con nosotros que tenemos representación en el privado, En el hospital. en la clínica. Bien, nos vamos al corte, les agradecemos su Gracias a Nosotros presencia. vamos a hacer público lo que preguntaba Belén, si se mueren antes o no. Vamos a hacer público porque tenemos trabajo hecho. Sí, porque aparte nos han llegado mensajes de la gente preguntando, ¿no es cierto? Sí, eso. claro que sí. Nos vamos al corte. Cuando regresemos va a estar la legisladora del Frente para la Victoria, Miriam Martínez, hablando de su proyecto y de este tema. Ya venimos.